Muy buen, hermanos, que el Señor le bendiga, Dios le guarde en este tiempo que tenemos para compartir con ustedes. Mi nombre, como el hermano dijo, es Edgar Nazario. Permítanme tal vez corregir un poco la información. Estamos sirviendo en Orlando, en la iglesia bautista Cornerstone, sirviendo no como pastor, pero como diácono, contento de servir ahí. Así que tenemos en este día la oportunidad para compartir las escrituras sobre este tema de la gloria de Cristo. Así que le invito a que usted abra su Biblia o si tiene su dispositivo lo prenda conmigo a la aplicación. Vamos a leer en este momento el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Y vamos a estar considerando solamente este versículo en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, versículo 24, capítulo 17 de Juan. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de poder conectarnos con hermanos, hermanas de diferentes partes del mundo. Señor, nuestro deseo en este momento, sobre todas las cosas, es de que Cristo sea glorificado, es de que tu palabra nos pueda penetrar, tu palabra nos pueda transformar una vez más, tu palabra nos pueda continuar reformando, Señor, trayendo claridad para nosotros todos, con corazones alegres, podamos seguir siendo formados a la imagen y la estatura de Cristo. Ayúdame a recordar lo que hemos estudiado, lo que hemos cubrido, pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a tener una mente enfocada y corazones dispuestos para recibir tu palabra en el día de hoy. Amén. Yo creo en Dios y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo creo en Dios y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Esta usualmente es la respuesta que me han dado muchas personas cuando les pregunto si son salvas a causa del Evangelio. De estudiantes de universidad a profesionales como doctores, ingenieros, enfermeras, madres solteras, cocineros, abogados y aún a veces líderes de iglesias vecinas en donde vivo. Todos me han repetido la expresión: yo creo en Dios y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora, el problema más grande que veo en el mundo actual, amigos y hermanos, es que no importando en qué parte del mundo pudiésemos viajar, yo he escuchado la idea de que porque creo en Dios y acepté a Cristo como mi Salvador, esa tiene que ser la evidencia de que soy cristiano. Hoy en día hay muchas iglesias con diferentes posiciones teológicas y la mayoría de sus congregantes pueden ser que cuando se les pregunte si son salvos, ellos también contesten diciendo: yo creo en Dios y acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pero la pregunta que quiero hacerte hoy, amigo, hermano, para hacerte pensar un poco con más claridad es la siguiente. ¿Puedes amar a Cristo y no amar a la iglesia local? ¿Puedes amar a Cristo y no amar a su iglesia dentro del concepto de la iglesia local? Hago esta pregunta porque aunque alguien puede citar las famosas doctrinas de la gracia y tal vez puede memorizarse los institutos de Calvino y melódicamente recitar la confesión de Westminster, pero si no hay un deseo de amar la iglesia de Cristo, motivados por amor, puede ser que intelectualmente, amigo, amiga, hermano, entiendas el Evangelio, pero no lo hayas experimentado. ¿Puedes amar a Cristo y no amar a su iglesia? Esta pregunta que mi amigo y hermano debes de hacerte en el día de hoy, esa es la pregunta clave. Y sé que esta pregunta a primera vista parece muy sencilla o tal vez parezca su contestación muy lógica, pero sigue siendo
una que quiero repetirte una vez más. ¿Puedes amar a Cristo y no amar a su iglesia? Intencionalmente quiero retarte no solo con lo que sabes bíblicamente, sino quiero confrontarte, hermano, amigo, para ver si vives teológicamente. Recuerda que es posible saber algo bíblico y no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y en un mundo de distanciamiento social, un mundo del COVID-19 que está arrasando, inculcando miedo y temor, un mundo donde ya no nos podemos ni ver las caras por las benditas máscaras. Un mundo donde hemos adquirido miedo de ofrecer tal vez un abrazo tierno a nuestros hermanos en Cristo. Hermano, es posible, hermana, es posible que genuinamente amemos a Cristo y tengamos gratitud aún por el Evangelio, pero puede ser también posible que durante esta temporada de pandemia no estemos amando a su iglesia de la misma forma que Cristo mostró su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Así que en los próximos minutos quisiera, mi amigo y hermano, poder presentarte este pasaje de Juan capítulo 17, versículo 24, de una perspectiva tal vez fresca, diferente, y puede ser que el contenido muchos ya lo conocen o lo entienden, pero hoy quiero retarte para que veamos y nos preguntemos si estamos pensando y orando como Cristo lo hizo por su iglesia. Y quisiera desarrollar este verso bajo 3 encabezados. Si tienes ahí el verso al frente tuyo, la primera parte o el primer encabezado quisiera hacer es el versículo 24, digamos una parte A, y quisiera poner ese encabezado como una intercesión por presencia. El segundo sería la parte B de ese verso, una intercesión para compartir. Y la tercera sería la parte C, la última parte de este verso, que es una intercesión basada en amor. Si no, antes de eso quisiera darte tal vez un poco de contexto de Juan capítulo 17. Yo no quiero asumir que todo el mundo lo ha leído. Tal vez tenemos amigos, hermanos que no han conocido. Y darte tal vez un contexto para que mejor podamos apreciar este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y quisiera tal vez tomar ese capítulo, dividirlo en 3 partes. Diría, la primera parte sería de los versos 1 al 5, donde Jesús está orando por sí mismo. Vamos entonces a la segunda sección de este capítulo 17, que serían de los versos 6 al 19, donde vemos que ahora Cristo en su oración está intercediendo por los apóstoles. Si continuamos entonces también de lo que serían la tercera parte de los versos 20 a 26, donde nosotros vamos a estar hablando en el versículo 24, esta parte pudiésemos decir que Cristo, el Señor Jesucristo, intercede por los futuros creyentes. Ahora, enfocándonos en esa tercera parte, quiero darte como quien dice un desglose de esos versos. Por ejemplo, el verso 20, vemos un plan donde Jesús ora por sus discípulos, no solo los actuales, sino los futuros. Versículo 21, podemos titularlo La perfección, ya que se enfoca Jesús la necesidad de tener una unidad entre él y sus discípulos. Versículo 22 al 23, pudiéramos llamarlo la posesión. Cristo posee la gloria y poder del Padre y Él la comparte a sus discípulos. Al ser perfecto, el Señor Jesucristo prueba y muestra la gloria de Dios y Él quiere que compartamos en esta gloria con Él. Versículo 24, en la cual nosotros vamos a estar hablando, pudiésemos titularlo la plegaria, ya que aquí vemos el deseo del Señor Jesucristo de que sus discípulos estén con Él en el cielo. De los versículos 25 al 26 pudiésemos llamarlo personalidad, ya que la personalidad de Dios fue revelada a través del Señor Jesucristo, y por medio de Cristo el mundo verá a Dios. Dios era Cristo, Cristo era hombre, mostrando el plan y poder de Dios. Entonces volvamos ahora al versículo, ¿verdad? 24, capítulo 17, y entremos entonces en el primer encabezado, que sería una intercesión por
presencia, una intercesión por presencia. Leemos entonces el verso de nuevo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate que en este primer encabezado, Cristo pide al Padre para que un grupo exclusivo esté con Él. Cristo pide al Padre para que un grupo exclusivo esté con Él. Y es interesante porque con tu Biblia abierta, nota que la palabra que Cristo usa para expresar esta idea de querer o desear es una que comunica la idea en el lenguaje original es un anhelo intenso, es un anhelo de fervor agudo. Cristo no está meramente, ¿verdad?, a los pies de... Recuerda que estamos en el capítulo 17, continuando en el 18, continúa, ¿verdad?, los eventos donde se acerca más a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo en este momento orando, preparándose, sabiendo que viene, Él va a tener que probar la copa de la ira de Dios. Él en estos momentos, durante este capítulo, ora, pero en este verso, parte A del verso 24, Él dice, Padre, quiero. Padre, yo anhelo. ¿Pero qué es lo que está anhelando Jesús? Bueno, Cristo desea, mira lo que dice el texto, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Cristo desea y para sus discípulos lo que el Padre deseó para él. Cristo desea para sus discípulos lo que el Padre deseó para él. Por ejemplo, te puedo mencionar aún en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Nota que siempre el deseo de Jesús era de hacer la voluntad de aquel que lo mandó, que fue su Padre. Juan capítulo 5, versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo desea para sus discípulos lo que el Padre deseó para él, y eso es lo que nos está comunicando. Pero pregunta, hermano, hermana, amigo, para ti que estás en Cristo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? A la luz de ver cómo es que Cristo se conformaba siempre de hacer la voluntad de Dios, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios, amigo, amiga, hermano? ¿O en este tiempo de pandemia te has llevado a practicar más la voluntad tuya y menos la voluntad de Dios? Creo que es una pregunta válida. Hermano, no permitas ni que la enfermedad, ni la pandemia, ni el dinero, ni el gobierno, ni la familia, ni tu pecado te limite y te amarre de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti? Alguien puede preguntarse, ¿y qué es la voluntad, predicador? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, amigo, es que seas conformado cada día más a la imagen de Cristo en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. Y fíjate, creo que es importante que podamos continuar viendo este verso con cuidado, las palabras de nuestro Señor Jesucristo con una precisión quirúrgica, podemos decir, y entender qué Cristo está pidiendo al Padre y qué es lo que Cristo no está pidiendo al Padre. Porque recuerda de que Cristo no está pidiéndole al Padre, escucha bien, Cristo no le está pidiendo al Padre por toda persona, en todo tiempo y en todo lugar de la existencia del planeta Tierra. Porque traigo a colación y quiero que lo leas conmigo. Vamos a leer de nuevo. Padre, quiero que los que me has dado, escucha específicamente un grupo en particular, los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Comparto este punto porque hay personas que creen que Cristo murió por todos y solo algunos serán salvos, que es una contradicción. Este verso claramente refuta esa idea antibíblica.
Cristo no murió por todos, porque entonces todos serían salvos. Cristo solamente murió por los pecados de aquellos que fueron elegidos por el Padre y dados a Cristo como su novia. Lo repito de nuevo, Cristo solamente murió por los pecados de aquellos que fueron elegidos por el Padre y dados a Cristo como su novia. Juan 6, capítulo 37 dice, todo el que el Padre me da, escúchalo bien, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Juan en el mismo capítulo, versículo 39, Juan 6, 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, la pregunta que podemos hacerlo mientras continuamos leyendo, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Que si tu amigo que me escuchas eres parte de una secta como el catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el budismo, el islam, o acepta el falso evangelio de la prosperidad, tú no eres parte del cuerpo de Cristo, por la cual Cristo no está, escucha bien, Cristo no está intercediendo por ti en este verso 24 del capítulo 17 de Juan. Esto implica que tal vez has creído un evangelio, has escuchado de un Jesús, pero por tu práctica se muestra que tu teología muestras no conocer al Cristo de las Escrituras. Muéstrate que no has entendido el evangelio. Así que hagamos un repaso. Vimos entonces el primer punto, una intercesión por presencia. Entendemos quién es el que está hablando, entendemos qué es lo que le está pidiendo al Padre, el Señor Jesucristo. Vamos entonces a continuar considerando el segundo encabezado, que es una intercesión para compartir. Parte B del versículo 24 del capítulo 17 de Juan. Leamos una vez más. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estamos viendo aquí entonces en este segundo encabezado? Cristo pide al Padre que los elegidos puedan presenciar su gloria. Cristo pide al Padre que los elegidos puedan presenciar su gloria. El Señor Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, siempre ha tenido gloria. Mateo capítulo 25, versículo 34 nos dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, escucha bien, desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 5. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Estamos hablando de la gloria de Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Continuemos entendiendo esta idea, primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. Y por último, este texto que siempre me llama la atención y creo que es muy apropiado, 2 de Corintios 3:18, pero nosotros todos, dice Pablo, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Continuamos esta idea de entender de que lo que Jesús está diciendo, Señor, para que vean, Señor, yo quiero pedirte quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria, Padre, que tú me has dado. El Señor Jesucristo
Desea que nosotros, hermanos, hermanas, que estamos en Él, no solamente seamos testigos de su gloria, sino portadores de su gloria. No solamente testigos de la gloria, sino portadores de la gloria. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23 nos dice, la gloria que me diste le he dado, está hablando Jesucristo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Note que en este verso Jesús revela que lo que el Padre le dio a él fue con un propósito exclusivo, y es la unidad. Y nos da el estándar de lo que es una verdadera unidad. Lo leo de nuevo. Dice Jesús en capítulo 17 de Juan, versículos 22 y 23, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. ¿Para qué les da la gloria? Para que sean uno. Pero ¿de qué estándar? ¿Qué tipo de unidad? Así como nosotros somos uno, dice Jesús. También nota en este verso que el deseo y la voluntad de Dios es que nuestras iglesias sean, hermanos, identificadas por una unión sobresaliente en todo lo que tiene que ver con el Evangelio, nuestra santidad individual y un amor corporativo de sacrificio uno por el otro. Esta es una unidad que está basada en la palabra de Dios, no en nuestras preferencias personales. Por eso lo que dice el versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y nota que en el versículo 23 que leímos, nos da otra razón por la cual Cristo nos dio su gloria. Y lo leí ahora, para que seamos perfeccionados. Es por esto que si regresas conmigo de nuevo al versículo 24 del mismo capítulo 17, podemos ver que en esta parte B del verso vemos cómo Jesucristo intercede para compartir su gloria. Pero ¿cuáles son las implicaciones para ti, hermano y hermana, en esta parte B del verso 24? Pregunto porque muchos evangélicos o cristianos están siendo víctimas, escúcheme bien, de una tal unidad bajo la bandera de lo que popularmente hoy se está proclamando y se llama la justicia social. Jesús no está llamando a que sus discípulos actuales y futuros abrazaran una ideología marxista socialista, la cual su meta es de causar una desigualdad en realidad de resultados sociales, financieros y de autoridad. ¿Será que a Cristo no le importa el ver las injusticias de los gobiernos? ¿Será eso? ¿Será de que a Cristo no le importa ver las injusticias de los países y de muchas, a veces hasta las iglesias? ¿Será eso? No. Usted se puede preguntar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seamos juntos y ocurran estas cosas? ¿Será eso lo que Jesús está hablando? No, hermano. Jesús no está hablando de eso. Cristo nos está llamando a una unidad que es marcada por una santidad o separación con la meta y deseo de que sus discípulos, tú y yo, si estamos en Cristo, de este tiempo y nosotros todos hoy en día, los que vienen en el futuro también que van a creer, fuésemos a funcionar en la gran comisión como un organismo y no una organización. Como un organismo y no como una organización. Y se puede preguntar, hermano, ¿cuál es la diferencia? Es fácil. Una organización puede trabajar con muchos departamentos y tener la necesidad de que todos estén de acuerdo inminentemente. Ahora, si usted trata, escuche bien, usted trata de levantarse, tiene un calambre y su pierna no le va a responder a usted, y usted pone el pie para levantarse y no le responde, usted puede ser que pegue la cara al piso. Y en ese momento puede ser que entonces vaya a entender lo que le estoy diciendo. Su cuerpo es un organismo que necesita totalmente estar de acuerdo y enfocado en cada movimiento para poder funcionar unánimemente. Su cuerpo es un organismo que funciona totalmente junto, unánime, completo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14, Pablo nos recuerda de esta idea del cuerpo y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo.
así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que entonces entendemos lo que Cristo nos está diciendo y por qué Él quiere compartir esa gloria con nosotros. Pero volvamos entonces a repasar. Ya entonces vimos el primer encabezamiento, el encabezado, una intercesión por presencia, donde Cristo quiere que sus discípulos y la iglesia estén con Él donde Él esté. Eso es lo que está pidiéndole en esa primera parte. El segundo encabezado, una intercesión para compartir, donde Cristo quiere que el Padre le permita a sus discípulos ver su gloria. Y ahora entonces pasamos a nuestro tercer encabezado. Vamos a ver entonces una intercesión basada en amor. Una intercesión basada en amor. Y vamos a leer de nuevo, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Interesante, porque si pudiésemos ver algo claro es que Cristo justifica su intercesión basada en el amor del Padre hacia con Él. Cristo justifica su intercesión basada en el amor del Padre hacia con Él. El amor del Padre hacia Jesús antes de la creación es la razón por la cual Cristo intercede en este momento por sus discípulos. En otras palabras, aquí vemos un amor trinitario único, exclusivo. El texto tal vez pudiera rendir de otra forma. Me lo diste porque me amaste antes de que el mundo fuera creado. La idea aquí es de que los creó, lo que Cristo, el Padre creó, obviamente, lo que se ha creado, lo que el Padre le dio al Hijo. En la oración que le está dando, Él está orando con confianza porque Él sabe que el Padre lo ha amado antes de la creación. Por cierto, quisiera hacer un paréntesis y decir que la razón por la cual nuestro Dios tiene que ser una Trinidad es porque no puede verdaderamente ser Dios, el cual ama perfectamente, como Dios lo hace, si no es un Dios que ha amado desde la eternidad. Piénsalo bien. En otras palabras, la razón por la cual usted debe de sentirse seguro si está en Cristo, si se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, usted debe de sentirse seguro que el Dios del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le ama a usted. Porque antes de que algo existiera, este Dios santo y justo, perfecto, la cual es compuesto de 3 personas, mostró amor en sí mismo. Es interesante. Dios no puede entonces decir de que Dios es amor si Dios no ha amado. Él siempre ha mostrado amor dentro de lo que es la Trinidad. Y nosotros entonces podemos ahora ser parte de ese amor a través de Cristo. Pero leamos de nuevo el versículo 24. Mire conmigo una vez más. La parte C. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos que porque la unidad y lo que es la misión mutuamente se implica, mejor dicho, en este pasaje. Entonces el conocimiento y el amor tampoco pueden separarse. O sea, la intención de Jesús es que el mundo conozca al Padre y el hecho de que el Padre lo ha enviado a Él. Pero tal conocimiento es un conocimiento profundo, es un conocimiento interpersonal. No es un conocimiento que capacita a los discípulos para experimentar el amor que el Padre ha dado al Hijo de la forma que se ha dado. Este conocimiento es uno que los lleva a compartir la dulce intimidad que el Padre y el Hijo tienen el uno con el otro. Además,
Este conocimiento implica no meramente una verdad privada, aunque sí es una verdad profundamente personal e interpersonal. Esta verdad está vinculada con la misma verdad del cosmos, la misma verdad que sustenta la fundación del mundo. Eso lo podemos ver en los versículos 24. Por lo tanto, se encuentra en el corazón de la realidad. Esta verdad que está comunicando, esta verdad que existe de este amor. En conclusión, aún viviendo en el mundo de hoy, en el mundo de ellos, en el mundo que nosotros compartimos hoy, con todos sus peligros, por ejemplo, lo vemos cuando Jesús está orando en el versículo del 9 al 16, nosotros participamos de una realidad aún más poderosa, el amor entre el Padre y el Hijo. Y por ese amor, el mismo presencia tangible, esa misma esencia tangible de Jesús en nuestras vidas. A causa de este amor, de esto que Cristo está pidiendo. Esta es la verdad suprema que gobierna nuestras vidas. Y cuando participamos de esta verdad en comunidad, unos con otros, permitimos que otros también participen de esa verdad. Así que mientras consideramos, sé que estamos, ¿verdad?, aquí cubriendo mucho contenido, un poco rápido, pero gloria a Dios por los hermanos que nos están siguiendo. Si quisiera entonces, hagamos un repaso más para asegurarnos que no estamos olvidando lo que estamos estudiando. Así que en el primer encabezado vimos una intercesión por presencia, donde Cristo quiere que sus discípulos e iglesia estén con Él. Segundo encabezado, una intercesión para compartir, donde Cristo quiere que el Padre le permita a sus discípulos ver su gloria. Y obviamente en el último encabezado es la intercesión basada en amor, donde Cristo presenta el amor del Padre hacia Él como razón para interceder por sus discípulos. Ahora, creo que puede haber una pregunta más importante que podemos hacer en esta sesión que debemos considerar, y es ¿cómo puedo asegurarme que la oración de Cristo me incluyó a mí? ¿Cómo yo pudiera asegurarme que la oración que Cristo está haciendo aquí me incluyó a mí, te incluyó a ti, amigo? Juan capítulo 3, versículo 17 al 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? Amigo, ¿quieres saber si Cristo oró por ti? Quiero ayudarte. Y lo que te quiero leer en estos versos es apuntarte a Cristo, apuntarte a aquel que pudo tomar la penalidad, el castigo del pecado. Juan 3, capítulo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando hablamos de creer, no estamos meramente hablando de un ascenso intelectual. No estamos hablando de que vas a simplemente adquirir información. No. Cuando hablamos de nosotros creer, es de poner una confianza total en la persona y la obra de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. El amor de Dios consiste en que nosotros no lo hemos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Pero ¿cómo fue que nos amó a nosotros? Cuando envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fíjate, la palabra de Dios, el Evangelio, mi amigo, mi amiga, las buenas nuevas, la palabra de Dios nos enseña que Dios es perfecto, de que Dios es santo y justo. La palabra de Dios nos muestra que Adán y Eva pecaron al desobedecer la palabra de Dios, el mandato de Dios, la ley de Dios. Cuando Dios le dijo, no coman de este árbol.
La palabra de Dios nos muestra que Dios en su infinito amor mandó a su Hijo Jesucristo para que Él viviera la vida que nosotros no podemos vivir. Jesús obedeció toda la ley de su Padre, la misma ley que tú y yo hemos quebrantado una y otra vez, una y otra vez. Se dice tal vez de una forma para expresar de que antes de que alguien entienda, antes que alguien pueda terminar tal vez la elemental, la escuela, ¿verdad? Una persona ya ha adquirido un doctorado en el pecar, porque es natural para nosotros. La palabra de Dios, el Evangelio, nos enseña que Cristo fue a la cruz a morir como un perfecto sustituto de todo hombre y toda mujer, específicamente que al escuchar el Evangelio respondiera en arrepentimiento y fe. ¿Pero qué es arrepentimiento y fe? Lucas capítulo 15, versículos 17 y 19 nos da un pedacito de una historia, la cual muchos ya conocen, que se llama, ¿verdad?, la historia del hijo pródigo. Y dice Lucas: entonces volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esta historia, para darte un poco más de contexto, si no la has escuchado, es de un muchacho muy arrogante que tiene un buen padre, y este muchacho decide tomar su herencia, la cual usualmente no se da a menos que el padre haya fallecido, y este joven duro de cabeza, imponente, orgulloso y totalmente desquiciado socialmente, decide irse de su casa, tomar la parte, ¿verdad?, de lo que es su descendencia para ir a botarla en placeres de la vida. Y en el momento que estamos leyendo este verso de Lucas capítulo 15, versículo 17, después de haber repartido sus bienes que no eran de él, eran de su padre, y de tomar y de beber y pasarse haciendo saber Dios qué tipo de poca vergüenzas, él termina con hambre comiendo con puerquitos, con chanchitos, dicen en otras partes del mundo. Y en ese momento, el Espíritu Santo, el Dios y la gracia de Dios lo trae en sí. Él regresa a la realidad y él dice: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Amigo, tú y yo somos ese hijo. Ese hijo que hemos transgresado la ley de Dios. Hemos pecado en contra del Dios del universo. Pero hoy Dios te llama para volverte en sí. Hoy Dios te llama por el Evangelio para que veas la gloria de Cristo, de que Cristo quiere que si tú eres salvo, si te arrepientes de tus pecados, si pones tu fe en Él, tú también puedas ser parte del grupo que Cristo está orando. En Juan capítulo 17, Dios quiere que tú seas parte. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tal vez alguien escucha: ¿qué es arrepentimiento? Lo he escuchado, pero no lo entiendo. ¿Qué es arrepentimiento, predicador? El arrepentimiento es cambiar de dirección 180 grados. 180 grados. Eso significa que si vas al norte, vas al sur. Si vas al oeste, vas al este. El arrepentimiento es parar de pecar con conocimiento en contra de un Dios santo. Tú dices: yo voy a parar. Yo sé que a Dios le ofende de que yo mienta, le ofende que consuma pornografía, le ofende que yo robe, le ofende de que yo siempre esté enojado con orgullo. Si eres una esposa, a Dios le ofende tu falta de sumisión. Esposo, a Dios le ofende de que tú causes tus hijos enojo. A Dios le ofende, joven, de que tú no tengas una vida pura en sí mismo. Dios te llama de que si tú entiendes de que tú necesitas perdón de pecados,
de que tú necesitas de que la obra de Cristo en la cruz pueda ser puesta a favor de tu cuenta negativa por trillones de dólares espirituales, que esa cuenta pueda ser absuelta y que la cuenta de Cristo pueda ser puesta a favor tuyo y la cuenta tuya pueda ser sobre Cristo. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Cristo tomó toda la ira de Dios por tus pecados si tú te arrepientes y pones tu fe en Él. Pero cuando hablamos de fe, ¿a qué referimos fe? Bueno, la fe bíblica es confiar en la realidad de que solamente por las obras de Cristo yo puedo ser perdonado delante de Dios y ser hecho justo. Es confiar en la realidad de que solamente por las obras de Cristo yo puedo ser perdonado delante de Dios y ser hecho justo. Yo confío en lo que Cristo ha hecho. Yo confío en Cristo, como compartí una vez en una conversación evangelista con una señora en la puerta católica, le hablaba del evangelio y le decía: señora, el poner fe en Cristo es como usted tener un paracaídas. Y ella se me quedaba mirando. Sí, señora, es si usted y yo estuviéramos en un avión y el avión se va a estrellar y tenemos que brincar del avión y la única opción que tenemos para ser salvos es ponernos el paracaídas. Le hice la pregunta: ¿usted se lo abrocharía fuerte o liviano? ¿Se lo pondría sumamente apretado o lo dejaría suelto? Y ella me dijo: no, yo me lo apretaría totalmente apretada. Que me corte la circulación, decía la señora católica. Ella entendió lo que yo quiero que tú entiendas, amigo. De que tú poner tu fe en Cristo es como tirarte de ese avión. Que por cierto, este mundo, como ese avión va en dirección al infierno. Y la única opción que tú tienes es el paracaídas de la obra de Cristo, la cual es el Evangelio, el que ha pagado la penalidad por ti, pero tienes que arrepentirte y tienes que poner tu fe en Él. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, si necesitas perdón por tus pecados, corre a Cristo. ¿Sabes qué? Comenzando en el capítulo 18 de Juan, vemos como Dios el Padre trae justicia, quebrantando a su Hijo Jesucristo en la cruz por hombres inmundos como tú y como yo. Amigo, amiga, corre a Cristo. Corre a Cristo para que tú también puedas ser de aquellos que van a estar donde Cristo va a estar. Para que tú también puedas ver la gloria de Él, la gloria que el Padre le ha dado. Para que tú también puedas ser testigo de aquel día cuando estemos con el Señor Jesucristo, de que este amor no fue uno que comenzó, sino desde la eternidad. Antes de la creación de este mundo, el Padre había perfectamente amado al Hijo. Así que en esta noche, amigo, amiga, hermano en Cristo, pastor, ministro, quiero exhortarte de que no importando qué tan difícil ha sido esta temporada financieramente, socialmente, en la salud, quiero instarte, quiero retarte de que te tires a los pies de la cruz y confíes en el Señor Jesucristo. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias. Porque nosotros no, Señor, no tenemos la habilidad, honestamente, me siento incapaz de poder comunicar todo lo que hay en este texto, la profundidad, la pasión, Señor. No nos dan las palabras para tratar de entender la perfección de la unidad, del amor que tú tienes, Señor Jesucristo, con el Padre. Pero, Señor, gracias por poder ir a la cruz. Gracias por someterte a la voluntad del Padre. Gracias por ir como el cordero al matadero por hombres malos como yo, como aquellos que nos escuchan, para darnos perdón, para, Señor, de una forma tan generosa derramar de tu gracia
por malhechores, por mentirosos, por vagabundos, por inmorales. Padre, por personas que en la realidad no merecen nada más que la justicia perfecta tuya en el infierno. Pero gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por mi Salvador. Señor, hoy te pido que las personas que nos escuchan, aquellos que no te conocen, aquellos que han entendido durante este tiempo de dificultad de que sus vidas corren peligro, sí corren peligro, porque si no tienen perdón, serán, Señor, azotados por un Dios santo y perfecto en el infierno. Pero, Señor, ayuda a esa persona. Señor, dale fe, dale ojos para ver su pecado. Señor, dale arrepentimiento, dale fe, una fe salvífica. Y ayúdanos nosotros a tu cuerpo para poder ayudar a estas personas de una forma humilde, de una forma con amor, con paciencia y con mucho denuedo. Hablar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Al rico, al pobre, al sano, al enfermo, al humilde, al orgulloso. Ayúdanos, Señor, a hacer esto en todo momento para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, es un gozo poder estar con ustedes y le pedimos que nos mantengan en oración para que el Señor nos ayude a continuar predicando su palabra y viviendo para la gloria de Él. Dios les bendiga.